buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este punto que yo creo que es el más importante y el que justifica esta cita que tenemos todos con el Camino de Santiago. Y digo que es el más importante porque el vídeo lo resume muy bien. Todas las personas que deciden en un momento dado de su vida hacer el camino lo hacen por muchas motivaciones. La suerte de trabajar en Santiago de Compostela, que es la mía, es que llevo muchos años haciendo radio y muchos reportajes sobre los peregrinos. Y a lo largo de los últimos tiempos vimos una evolución en esta ciudad importante. Al principio nos situábamos en la Plaza del Obradoiro y hacíamos entrevistas a los que iban llegando y nos contaban en un porcentaje elevadísimo que motivos espirituales o promesas era lo que les llevaba a hacer el camino. Ahora quizá cambiaron un poco las cosas porque hay otras inquietudes, hay, gracias a las nuevas tecnologías, la posibilidad de expandir pues, todo lo que conlleva el camino. Por eso también este congreso tiene ese aspecto positivo. Avanzamos con los tiempos, se puede a través de Twitter o de Facebook dar a conocer cosas que de la otra manera, si uno no cogía la mochila y hacía un montón de kilómetros, era imposible. Cuando trabajamos con distintas entidades, vemos que hay muy buena gente en todo el mundo, pero yo creo que en el Camino de Santiago, cuando uno decide dar el primer paso, lo que se encuentra siempre es buena gente. La gente que hace el camino, aunque hay algún ejemplo que escuchábamos ayer que no tuvieron experiencias negativas, en principio es un crecimiento personal y es un viaje al interior. Es un porcentaje elevadísimo. En este congreso vemos un poco de todo y las personas que eligieron para contarnos su historia, el camino de después, el que queda después de hacerlo, también es un ejemplo de lo que vemos todos los días, porque tenemos una persona con temas de salud que nos va a contar el camino difícil con todos sus problemas, pero el camino difícil de la vida que también tiene los suyos. Ella es Camila y va a ser todo un ejemplo para muchos de los que vamos a escucharla, sin duda ninguna. Ahí tenemos el apartado de la gente que lo hace por temas de salud. Tenemos el apartado de las inquietudes de un emprendedor, que es Carlos, que se decidió a hacer el Camino de Santiago en un momento dado y vio cómo había unas posibilidades enormes de ayudar a otros peregrinos e incluso pues de un movimiento empresarial, incluso, como vemos también reflejado aquí en muchos stands. Y después está la parte de superación personal de esta gente que no tiene barreras, el camino tampoco le pone piedras, que son las personas con algún tipo de discapacidad. Va a haber aquí una persona que se dedicó toda la vida a enfocar los retos, incluido el Camino de Santiago, para superar ciertas discapacidades. Es el último ponente. Y tenemos también a una mujer que dejó todo en su vida, dejó todo y decidió también emprender un camino y se dio cuenta que a través del camino podía ayudar a otras personas, orientarlas, pues como terapia también por si le puede servir de alguna manera en superación de barreras personales. Todo esto yo se lo quiero poner en situación porque después ellos van a estar ocupando las sillas que tienen ahí por orden de intervención, van a contar su historia, alguno con proyección audiovisual y si están atentos, aparte de aprender todos mucho, lo que vamos a hacer después, si tienen alguna pregunta dirigida especialmente a cada uno de ellos, pues entre todos conseguiremos tener una imagen un poco más amplia de todas esas personas que hacen el camino y que gracias a ellas tenemos congresos de estas características. El peregrino que llega a Compostela, aunque solo sea uno, está haciendo una historia importante, personal y de expansión. Ahora se ha convertido también en un centro turístico muy importante, incluso los propios compostelanos pues nos quedamos sorprendidos, como les decía yo a ustedes, de cómo evolucionó en los últimos tiempos. Antes era todo estudiantes, ahora son todo peregrinos. Antes nos mandaban a hacer reportajes en julio o en agosto, ahora estamos todo el año, los 12 meses del año, buscando lo que nos cuentan los peregrinos que llegan a Compostela. Ya no vienen solo de Italia, de Francia, de Europa, ahora recorren lo que haga falta por encontrarse aquí. Y no sé si saben que, por ejemplo, al principios de este año, 3.000 peregrinos se encontraron sin alojamiento en Santiago de Compostela. Llegó una avalancha tan importante que se encontraron con ese problema. Así que fíjense si tenemos visitas e historias que contarles. Historias que las resumimos en 3 hoy. En 3 personas, en 4, porque tenemos también pues, ese apartado que les decíamos de un polaco, que lo tenemos aquí. Va a haber intérpretes, todo lo que ustedes digan lo van a entender y todo lo que ellos digan ustedes también lo van a entender. Entonces les vamos a presentar. Les decía que tenemos Viviendo el Camino desde la Infancia con Carlos Mencos,
Empezó a hacer el camino muy jovencito de la mano de su padre, que era el presidente de la Asociación del Camino en Navarra. Les contamos ahora un resumen de su currículum. Tenemos Los Malitos, es la ponencia de Camila Romero, o El viaje al alma de Sue Kennick, que es la productora, directora y escritora que también va a hablar. Y El camino hacia ti mismo y hacia tu alma, que es Marek Kamiński, que es la persona que les decíamos que tira con todas las barreras, las personales y las que nos encontremos en cualquier ruta. Empezamos por el primero. Ya casi prefiero que se sienta aquí con nosotros. Él es El camino de después, el primer ponente, viviendo el camino desde la infancia, Carlos Mencos. Él es periodista y peregrino, y así se define, y a mí me encanta que se defina como peregrino. Vamos a saludarlo. Está, como decíamos, Carlos, vinculado desde la infancia al Camino de Santiago. Su padre era el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Navarra. Ahora ocupa él este puesto. Y es que no para, tiene unas inquietudes tremendas. En 1996 lleva adelante por primera vez el Camino de Santiago. A raíz de esa experiencia, ya pasaron unos cuantos años, empieza a volcar información en Internet, creando jacobeo.net en el 2000. Tienen ustedes acceso, si quieren y no tuvieron la oportunidad, pueden verlo porque es realmente una fuente de información espectacular. No se quedó contento solo con eso, hace el Camino de Santiago en el 2003 del norte por vez primera, viendo que existía escasa información, que es algo curioso, algo que a través de tanto tiempo y faltaba información. Gente como él ha rellenado esos huecos y por eso puso en marcha la guía práctica sobre el Camino de Santiago del Norte, el de la costa y el primitivo, a la que le siguieron otras 6 sobre diferentes rutas. Con la irrupción de las redes sociales, crea en el 2010 el grupo de Facebook más activo sobre el Camino de Santiago, una cuenta en Twitter y un blog, caminodelnorte.es, y la editorial Buen Camino. O sea que yo creo que es una de las personas que más puede saber y que más está ayudando en todo el mundo a todos los peregrinos que quieren llegar a Santiago de Compostela. Bueno, con decenas de miles de ejemplares vendidos, premio Aymerich Picot en el 2015 por la difusión, es autor de guías, incluso a pie y en bicicleta, de las principales rutas jacobeas. Peregrino y periodista. Dice que detrás de las personas hay un interés en ayudarte, escucharte e informarte, y que hay que aprovechar y escuchar porque la sabiduría nos va a ayudar en el camino. Podemos decir que se ha pasado la vida haciendo el camino y yo creo, Carlos, que te cedemos el sitio para escucharte atentamente lo que nos tengas que contar. Hola, buenos días. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos vosotros por venir en esta primera hora para que en breves minutos os transmita una única idea. La importancia de informar bien al futuro peregrino, la importancia de informar con calidad. Es lo que quiero transmitir hoy y lo que también apuntaré en la mesa redonda de autores del Camino de Santiago del domingo. Porque del Camino de Santiago puede hablar todo el mundo. Cada vez hay más peregrinos. Este año ya han llegado 242.000 peregrinos, más que todos los que llegaron el año pasado. Hablar del Camino de Santiago es como hablar de un resfriado o de un embarazo. Todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede aconsejar. Pues no. El Camino de Santiago, vosotros lo sabéis, es un ente cambiante. Todos los años abren y cierran alojamientos. Todos los años surgen nuevas iniciativas, se cierran empresas, cambian los horarios de las oficinas de turismo, de las iglesias, cambian los horarios de las misas, los horarios de confesiones, los precios que hay. Bueno, pues toda esa información hay que transmitirla bien al peregrino para que pueda disfrutar al máximo en su camino. Ese es el punto por el que las asociaciones de prensa me concedieron el premio Aymerich Picot a la difusión del camino y por el que la organización tan amablemente me ha invitado para explicaros esto a vosotros. Antes que nada, pues para completar un poco lo que comentaba Eva, pues de dónde viene esta vena jacobea, pues de familia, ¿no? Como comentaba, de los amigos del Camino de Santiago en Navarra. Ya lo vivía en casa, informábamos. El teléfono particular de nuestra casa era el teléfono de información en Pamplona al peregrino, en los tiempos en que no había tantos peregrinos, claro, y todos, desde el mayor hasta el pequeño con 12 años, todos podíamos informar al peregrino en Pamplona de cómo llegar a Roncesvalles, cómo llegar a San Juan de Piedepuerto, cómo conseguir la credencial, que es la Compostela, que es el Camino de Santiago. Y entonces yo me di cuenta que había
dos tipos de peregrinos, no muchos, que preguntan lo mismo siempre, y después hay otra gran cantidad de peregrinos que preguntan muchas cosas que para los que estamos a pie de camino nos parece pues, realmente extraño, pero están ahí, ¿no? O sea, es lógico y hay que informarles, ¿no? Si pues, llamaban para preguntar, oiga, pues que voy a ir en octubre al camino, ¿estará abierto el camino? Pues sí, estará abierto, claro, pero se entiende que alguien que llama desde el otro lado del mundo pues tenga estas dudas, ¿no? O que diga, que llamen preguntando, pues, que voy a hacer el año que viene el Camino de Santiago, salgo el 15 de julio, llamaba una argentina diciendo que para llegar el 25 a Santiago, ¿estaré sola? Y no estarás sola, todos lo sabemos. Bueno, o cualquier otro tipo de pregunta de lo más rocambolesca, como preguntar qué tiempo hará el año que viene, en abril, cuando vaya a hacer el Camino de Santiago, o de todo tipo. Estando en Pamplona, como no, todos los años siempre hay algún peregrino que nos llamaba y seguirán llamando para ver si podía dormir en el albergue el 7 de julio y, como quería visitar la ciudad, quedarse algunos días más. Claro, lo que quiere es un alojamiento barato en el centro de Pamplona, en San Fermines. Eso es un poco jeta, pero bueno, así aprendimos todos a conocer desde pequeños la picaresca que también hay en el Camino de Santiago desde hace 10 siglos. Para mí fue muy importante la llegada a Internet. Internet es maravilloso, porque esa información que yo me desesperaba por transmitir la puedes poner en una página web y si hay cambios, pues ahí la tienes actualizada para que todo el mundo vaya. Por eso creé la web de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra en el 96 y luego jacobeo.net hace 15 años, y además que si metes Camino de Santiago en Google sale desde casi el primer año en las primeras. Y sin embargo, seguía llegando peregrinos con información desactualizada, ¿no? Pues venían peregrinos con mochilas, y siguen viniendo peregrinos con mochilas de 20 kilos, ¿no? Vemos en Pamplona todos los días en correos una fila grande que van a enviar paquetes a sus países de origen, o traen informaciones pues, con perfiles a lo mejor mal trazados o kilometrajes mal calculados, que eso pues, es muy importante para pensar cómo vas a hacer la etapa, para disfrutar de la ruta mucho más, o bien guías o informaciones de alojamientos pues, de hace 4 o 5 años que ya está todo completamente cambiado. Eso lo veía yo. En Pamplona he tenido la suerte de ser hospitalero, tanto en Pamplona como en Fitur Menor. La verdad es que, abro un paréntesis, yo os recomiendo a todos los que hayáis hecho el camino el ser alguna vez hospitalero. Ya veo que hay aquí alguno también propietario de alojamiento y sabrá que, bueno, aparte de ser gratificante, es lo más agotador que hay, ¿eh? Te cansas más que los peregrinos y eso que no andas 1 kilómetro, pero es maravilloso porque esa gente que viene porque se ha informado del camino en internet o en algún libro y vienen desde Corea, desde Brasil, desde Canadá, desde Polonia a recorrer el Camino de Santiago y vienen con el sentimiento a flor de piel. Y nosotros que estamos en Pamplona pues tenemos la suerte de que empiezan en Roncesvalles y ves que tienen muchísimas ganas de contar su vida, sus problemas, por qué están en el camino, qué es lo que quieren. Y estás ahí para escucharles, aunque te hablen en coreano, da igual, tú escuchas y te cuentan todo y ponerles el hombro para el día siguiente empujarles y decir, venga, ánimo, hasta Santiago y buen camino. Es maravilloso, yo os lo recomiendo como experiencia. Bueno, cierro paréntesis. Decía que siendo hospitalero veía y veo cómo llegan estos peregrinos con información desfasada y entonces me ocurrió una cosa, fijaros, un poco diferente a lo demás. Pasé de lo digital al papel, que es lo normal es pasar del libro a internet o a los móviles. Bueno, pues yo hice al revés y me decidí a hacer libros en papel, que eran las guías que los peregrinos llevaban. Recorrí el camino a pie en bici, pues el norte, el primitivo, el aragonés, el baztanés, Jacobeo del Ebro, el catalán, el Salvador y, por supuesto, el Camino de Santiago francés. Y publiqué guías de todas estas rutas. De hecho, ahora, en estos momentos, estoy pateando el Camino del Norte y el primitivo para sacar la 8ª edición ya, se dice pronto, a principios del 2016. Y entonces, pues ya ves que, bueno, tienen la página web, tienen las guías, ya ves que vienen mejor informados estos peregrinos. Pero para mí este año ha sido muy importante. Ha sido un auténtico revulsivo la llegada de la explosión, más que la llegada de los móviles y las aplicaciones móviles. Ya
buena parte de los peregrinos lo llevan en el camino. Yo que aconsejaba hace 3 años no llevar móvil al camino, ahora ya no puedo decir nada, pero es que ha cambiado todo. Y los informáticos de la editorial Buen Camino sacaron una aplicación que es Buen Camino de Santiago, que es maravillosa. O sea, para un periodista jacobeo ha sido un revulsivo. Porque aparte, bueno, de que puedes poner toda la información que necesitas, no tienes el problema del libro, que tienes unas páginas determinadas y no cabe más, no, aquí en un móvil cabe todo, entonces puedes meter toda la información, incluso la que necesita el peregrino un día determinado en un lugar determinado. Quiero decir, a mí me llega la información o la recojo en el camino, pues de muchas cosas variadas, ¿no? Por ejemplo, me llama un albergue de Logroño y me dice que en las fiestas de San Mateo pues va a cerrar porque hay mucho ruido en la calle, bueno, pues no puede abrir. ¿Yo cómo transmito eso a los peregrinos? ¿Lo incluyo en la guía? No, porque es una información muy concreta. ¿Lo pongo en la página web? Pues puede ser, pero es que los peregrinos no suelen consultar la página web cuando ya están en el Camino de Santiago. Bueno, pues con el móvil, con la aplicación Buen Camino, yo puedo pasar esa información a los peregrinos que están justo esos días en ese tramo del Camino de Santiago, ya sea por notificación o por información, como sea, y les llega. Y esa verdad es que es una gozada y muy reconfortante para mí y, por supuesto, para los peregrinos. Y a lo largo de los 6-8 meses que ha estado en funcionamiento este año, pues hemos tenido de todo tipo de avisos, desde peregrinos pues que han perdido sus gafas o han perdido la credencial en el albergue anterior, o algún familiar que quería localizar a algún peregrino en concreto, o pues determinado ayuntamiento que quería dar una información a los peregrinos en unos días determinados. Entonces se podía informar a los peregrinos que pasaban justo en esos días. La verdad es que yo he estado muy contento y estoy convencido que el año que viene pues, va a tener un potencial tremendo. Además, hemos tenido la suerte de que el Gobierno de Navarra patrocinaba el tramo navarro porque la aplicación es de pago, pero ha sido este año gratuito los caminos en Navarra, porque hay 5 rutas, el Baztán, el Aragonés y el tramo del Camino francés en Navarra era gratuito. Entonces ahí ha habido muchísimas más descargas y puedes ver el uso que tiene. De hecho, el Gobierno de Navarra nos pidió que mandáramos una notificación en Viana, que es la última localidad del Camino de Navarra, pues de despedida. Además llegaba en español y en inglés porque la aplicación es bilingüe y depende cómo tengas configurado el móvil. Y solo en verano, de media cada día, recibían esta información, esta despedida, 40 peregrinos diarios. O sea, 40 peregrinos que tenían la aplicación con las notificaciones activadas y que justo ese día estaban en Viana. Bueno, para mí, que he estado siempre con mis libros y con la página web, pues esta forma de informar al peregrino me ha parecido espectacular. Por eso quería insistir en el punto clave, ¿no? En informar bien al peregrino. Sabemos lo que hay, sabemos lo que necesitan para disfrutar al máximo del camino. Y por eso estoy hoy aquí, para conocer los proyectos que habéis traído a esta feria. Yo ya he quedado con alguno para hacer alguna entrevista, para que me contéis lo que hay, lo que tenéis pensado para el Camino de Santiago el año que viene. Estaré hasta el domingo y estaré encantado de que me contéis vuestras propuestas y vuestros proyectos, porque es mucho mejor, la verdad, en persona que por teléfono o por correo electrónico. Así que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por todo y buen camino. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos ya a Carlos, seguro que preparando la 7ª guía, lleva ya 6 y alguna más. Yo no sé si todavía quedan muchas cosas para informar, pero una pregunta buena que se le puede hacer después cuando acabe la intervención de todos podría ser qué va a pasar con el camino en los próximos 20 años, porque si en los 20 que llevamos ya viviéndolos en directo desde aquí ocurrieron tantísimas cosas, a ver en qué se va a convertir el camino dentro de 20 años y tendremos, no sé si capacidad para asumir la llegada de tantos miles de peregrinos cada día, porque se desestacionalizó con muchas actividades en Santiago, que seguro que las estuvieron siguiendo ya en este congreso. Hasta el domingo se pueden informar y eso se nota mucho. Está llegando mucha gente con ese efecto tirón. Incluso dicen que en Google, cuando uno teclea Camino de Santiago, es lo más buscado prácticamente es la entrada que tiene más miles de millones de visitas
en todo el mundo. Por algo será, yo creo que empiezan ahora a ser conscientes de lo que tenemos entre manos, que bien llevado puede ser muy positivo para todos y mal llevado a lo mejor es todo lo contrario. Bueno, nuestra siguiente invitada va a hablarnos con el corazón también, pero ella, nunca mejor dicho, me decía que es la primera vez que viene a Santiago de Compostela sin hacer el camino, en avión, que la dejó en el aeropuerto de Lavacolla. Y yo decía, pero mujer, si en la Ciudad de la Cultura para llegar hasta aquí tienes que hacer un camino también bastante largo andando. Pero ella, la salud, fue pues, uno de los principales motivos que le llevó a vivirlo intensamente. Es una mujer que a mí me sorprendió mucho cuando hablaba esta mañana con ella porque tiene una vitalidad contagiosa. Yo no sé si el camino realmente al final consigue ese milagro, pero desde luego por lo que escuchamos cambia bastante la vida de las personas. Por eso este panel se llama El camino de después. Cuando una persona lo hace, algo cambia en su vida. Decíamos que Camila tiene en su corazón todos los caminos, arrastra problemas de salud. Eso lo dice en el currículum que me pasaron a mí, pero cuando ustedes la vean y la escuchen, pues no sé si no estaremos a lo mejor algunos de nosotros peor que ella, porque el entusiasmo que tiene es increíble. Bueno, nacida en Jerez de los Caballeros, vive en Valencia, viene muy bien acompañada por gente que vivió con ella todo esto. Es una de las fundadoras y actual vicepresidenta de AVAC, que es la Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas. Esto no impide que se ponga la mochila al hombro y que recorra lo que haga falta bajo la lluvia, el frío o la niebla. Estuvo vinculada a la Junta Directiva de FEASAN, que es la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados. Fíjense ustedes que está operada del corazón en 4 ocasiones y la última parece que es así, la que más lata le está dando, pero lo va a superar seguro. 2004 es la fecha en la que ella decide hacer por primera vez el Camino de Santiago. Durante 6 años, como decíamos, lo repitió usando además diferentes vías, no sé si con la guía de Carlos, siempre acompañada por la Asociación de Amigos del Camino de Valencia. Dice que llegar a Santiago de Compostela siempre fue una alegría y un reto, y que este año fue también un milagro, porque ella pensó que sus problemas de salud le iban a impedir hacerlo, pero no fue así. Hizo el Camino de Santiago por 6ª vez y Camila, encantados de recibirte con un aplauso. Y podemos decir que es el camino del corazón, el de ella. Buenos días. No sé qué más puedo decir, pero bueno. Es la primera vez que vengo sin venir de peregrina. Me siento un poquito rara. Es la primera vez, ya le digo, que vengo como turista. Y para que se hagan un poco de mi idea y la ilusión y la pasión que yo tengo por el camino, les tengo que contar, aparte de que ella ha contado, tengo que contar parte de mi vida hasta llegar hasta aquí. Pues cuando tengo 19 años me operan por primera vez. 18, 17, esa edad que cuando una se cree que es inmortal, pues te aparece que tienes un problema de corazón, te dicen que te tienen que operar, me operan por primera vez, supero esta operación, más o menos sigo una vida ya empezándome a cuidar, no preocupándome, sino cuidándome, pero bueno, yo sigo adelante, sigo viviendo. Yo cuando salgo del hospital ya me dicen que me tienen que volver a operar de nuevo porque tendrán que hacer un recambio de válvulas. Esto es una operación que es a corazón abierto y me tienen que implantar 2 válvulas cardíacas. A los 10 años de la primera intervención ya deciden que tienen que operarme, pero yo en ese momento, mi hermana padecía mi misma enfermedad y mi hermana acababa de morir. Tengo que posponer la operación porque no estaba preparada ni física ni psíquicamente para pasar a quirófano. Más tarde ya me operan, justo llego en un momento, me implantan las 2 válvulas, tengo que dejar de trabajar, yo trabajaba en una fábrica de porcelanas y Adro, me gustaba muchísimo mi trabajo, tengo que tomar la decisión más importante hasta el momento que he tenido que tomar en mi vida, que ha sido renunciar a la maternidad. A partir de ese momento necesito tomar un tratamiento que es un anticoagulante, que esto hace que tengo que ir cada mes a hacerme un control porque hay que llevar un rango, mi sangre tiene que estar anticoagulada.
consiste en que es como un 7,5, si te pasas pierdes y si no llegas también, para que lo entiendan un poco. Estos controles me toca por suerte hacerlos en el Hospital La Fe de Valencia. Allí trabajaba la doctora María Ángeles Fernández, Lita, llegó en el año 89, yo he sido su paciente y ahora soy su amiga, su paciente, más cosas, nos une el camino. Y entonces es cuando la conozco a ella, nos dicen eso que me comenta que estaban formando la asociación y le digo desde el primer momento que cuente conmigo, que yo también quiero participar en ABAC, en esta organización. Es cuando empiezo a oír hablar del camino, entonces empezamos a trabajar mucho por la calidad del paciente, hacer cosas para que el paciente mejorar su calidad de vida en general. Y a ella se les ocurre, a ella y a la Asociación Amigos del Camino de Santiago, se les ocurre en el año 99 hacer por primera vez el Camino de Santiago y empezaron a hablar de ello y dijeron que era de los malitos. Total, que los malitos empezaron a hablar con ese tema y todo el mundo lo conoce ya por el viaje de los malitos y el camino que venimos cada año, que entramos por distintos puntos de Santiago hasta llegar a la catedral. Muchísimas gracias. Yo personalmente os lo agradeceré toda mi vida y sé seguro que todos los que lo hemos hecho, los enfermitos, sí, lo sienten igual que yo. Pienso que sin la ayuda de ellos, para nosotros sería muy difícil hacer el Camino de Santiago. Ellos no lo ponen muy fácil. Entonces, nosotros nos tenemos que preocupar de andar, porque eso sí, los malitos andamos todos los kilómetros que tenemos que andar para ganarnos nuestra Compostela. Que sí, que no llegamos a un albergue porque no se puede ir ni corriendo ni deprisa. Siempre sabemos que hay alguien que está detrás de nosotros, están pendientes de nosotros durante el camino, muy discretamente, tampoco es que nos agobien. Si nos ven parada, necesitas algo, quieres que paremos. Y es la experiencia que yo tengo con el camino. Empiezo a tener, la primera vez yo vine en el 2004, luego hicimos aquel año se hizo el camino de Tui-Santiago. Bueno, yo venía con un montón de dudas, ¿podré, no podré, llegaré, no llegaré? Claro, todo era nuevo para mí y claro, tú te ves enferma y tú dices, ¿y yo en el camino de Santiago? Pero vas poco a poco, la ayuda de ellos, la ayuda de la naturaleza, cómo descubres la naturaleza, lo que nos ayuda en nuestra vida. Y al fin y al cabo, la vida y el camino, yo pienso que si un peregrino vive el camino, en su vida le va a ir mejor, seguro. Porque tú en el camino encuentras lo que parecen obstáculos, que a veces son ayudas para seguir caminando. En un principio empezamos a venir gente que estábamos anticoagulados, operados de válvulas, de corazón. A mí ya, bueno, como ha dicho, perdone tú, no, Eva, me han operado en 4 ocasiones. En el 2011 he ido viniendo cada año, siempre que mi salud me lo ha permitido, y en el 2011 tengo una recaída. Tienen que volver a reintervenirme para hacer un recambio de las válvulas. Ese año, bueno, claro, ¿cómo iba a venir al camino? No acababa de recuperarme y en pocos meses tienen que volver a operarme de nuevo, que fue la 4ª vez. Claro, yo ahí, Dios mío, lo pasé muy mal, estuve 15 días en la UCI, era algo que no acababa de remontar, pero al final, pues eso, sales, porque yo en la UCI ocupaba mi cabeza con muchas cosas, porque estaba muy consciente a veces, pero tenía muchos momentos de conciencia, recorría caminos, recorría
recurría a veces a las recetas de cocina. Bueno, pues si fuera a hacer esta comida, ¿qué tendría que poner? Ocupaba mi cabeza y mi ilusión era seguir, pero seguir viviendo como fuera. Yo digo, bueno, ya no voy a hacer más el camino, me deshice de cosas que me recordaban el camino. Así un poco como dije, ya no podré más, ¿no? Por casualidad fui recuperando. Tengo un encuentro con ellas por casualidades de la vida. Y me dicen que, eso fue este año pasado, que han contado conmigo para hacer el Camino de Santiago. Yo digo, ¿qué decís? No, es algo que no. Pero me fui a mi casa y, bueno, a ver, ¿por qué no? Tampoco estoy peor que estaba, o sea, estoy como estoy, no. Y me empiezo a ilusionar, y ya llamo, oye, contar conmigo, que sí, que me esperéis, que sí, que contar conmigo, que yo voy a hacer el camino. Hice este año el camino, de nuevo me sentí súper bien, muy feliz, contenta, alegre. Es que, no sé, a mí lo que me gustaría transmitirle con mi testimonio, porque ya ven ustedes que es un humilde testimonio. Yo estoy aquí simplemente por esto que estoy hablando, no estoy por otro motivo. Que el camino lo puede hacer quien quiera. Quien quiera hacer el camino lo puede hacer, pero tiene que quererlo, claro está. Pero cualquier persona podemos hacerlo. Se viven momentos maravillosos, compartes de todo, momentos. Yo recuerdo, bueno, ahora hay muchos que ya han dejado de venir. Voy a acordarme de Jaime, Chaume, Rosa, Eugenia, mi querida Eugenia, que ya han dejado de venir, pero bueno, es que nos transformamos, es que nos tenían que ver ustedes. Yo qué sé, es una vivencia que la vida que da vida, o sea, es algo, no sé, ya no se me ocurre, estoy así un poco como, es que he perdido el guión. Yo creo que no se puede decirlo mejor, ¿eh? Me da la sensación que aquí un aplauso podemos darle a Camila. Porque es la vida que da vida, dice. Incluso es la vida que inspiró, Camila, alguna creación, un poema, ¿verdad? Sí. ¿Tengo Pues tiempo? Si lo compartimos, estupendo, claro que sí. Bueno, pues voy a compartir con ustedes que en una de estas inspiraciones se me ocurrió escribir un poema dedicado para el Camino de Santiago. Peregrina de la vida. ¿Quién dijo que el camino era fácil? Ni fácil ni difícil, hermoso. Solo tienes que estar dispuesto a ver lo que la naturaleza nos da. Hay etapas con subidas fatigosas, con piedras en mitad del camino por las que hay que avanzar. Pero abro bien los ojos. En el margen izquierdo del camino oigo, veo y siento el arroyo que me acompañará y confío en mi fuerza. Una piedra me da impulso para subir a otra piedra. Piedra a piedra, paso a paso. No puedo parar ni volver atrás. La vida sigue como el camino, paso a paso. Me encuentro en otra etapa del camino, donde se junta toda la belleza. Grandes y altos robles y eucaliptus dejan entre sus ramas pasar rayos de luz y sol que alumbran piedras verdes de musgo, flores con multitud de colores, hojas por el tiempo herida, la humedad del arroyo. Sobre una alfombra suave mis pies caminan y al pisar la mojada fronda un agradable olor desprende las hojas y la tierra. Y a mi lado el arroyo, escucho y siento, unas veces bebiendo a trago, otras a sorbos pequeños, dando a mi sed frescura. No puedo parar ni volver atrás. Avanzo, paso a paso, disfrutando de la felicidad y el amor que el camino y la vida me dan.
Camila, puedes tomar asiento al lado de Carlos. Gracias. Una intervención, desde luego, espectacular, que no pasa desapercibida. Tenemos ya 2 visiones del camino, nos faltan otras 2. Vamos a presentarles a nuestra siguiente ponente. Se llama, como les decíamos, Sue Kenny. Lo suyo es un viaje al alma, es productora, directora y escritora. Dice que su experiencia en el Camino de Santiago le sirvió para descubrir su propósito en la vida, que era convertirse en alguien como en el aliento del Camino de Santiago, la mano que da el empujón y que después se convierte en guía luminosa. En los últimos 10 años estuvo entrenando y guiando grupos. Ahora es una peregrina veterana que camina más de 5.000 kilómetros, ya los hizo, en varias rutas. Se suele encontrar caminando descalza o con su propio diseño de calzado, bare bottom shoes. Descubrió su propósito en la vida caminando en solitario en el 2001 y hoy nos lo viene a contar en este congreso, en esta cita con el Camino de Santiago y los peregrinos. Así que, Su, cuando quieras. Muchas gracias. Hola. Sí, me llamo Sue Kenny y soy peregrina. Me llamo peregrina porque he hecho el Camino de Santiago de Compostela, pero también porque creo que todos somos peregrinos en la vida, cada uno en nuestro propio viaje para encontrar el camino. Cuando hice el camino en el 2001, tuve una experiencia que me cambió la vida profundamente y hoy quisiera hablar un poco sobre el viaje hacia el alma, hacia el espíritu. El camino no tiene tanto que ver con el caminar, con las ampollas, con la lucha, pero lo que aprendí en el camino es que podía llevármelo a casa y vivir mi vida en casa. Y creo que ustedes tienen el viaje más increíble que puede tomar una persona para ayudarles a comprenderse a ellos mismos y para volver al mundo y para ser mejores personas. Es un camino tan valioso que soy una gran fan y me encanta y bueno, ya lo he hecho 15 veces. Entonces hoy voy a contarles un par de anécdotas sobre mi viaje y voy a compartir con ustedes cómo me llevé estas historias a casa y las utilicé para vivir mi vida. En el año 2001 hice el camino porque me despidieron de mi trabajo, me dijeron puedes marcharte, ya no te necesitamos. Entonces, bueno, me pagaron un dinero y me despidieron y no sabía qué hacer con mi vida y pensé, bueno, realmente necesito irme de caminata. Entonces, a veces en mi vida, si tengo un pequeño problema, lo que hago es que llevo al perro a pasear alrededor de la manzana y luego, pues una vez que lo hago, pues ya tengo la solución al problema. Pero lo que quería era, en este caso era un problema muy importante, entonces necesitaba saber cuál era mi propósito en la vida. Entonces hice el camino y caminé 800 kilómetros. Fui allí en invierno y sola. Leí que hay flechas amarillas en todo el camino, entonces no tenía una guía, tampoco había reservado el alojamiento, simplemente me cargué la mochila y empecé a caminar. Y quería confiar en que el camino me guiaría, que de alguna manera encontraría la manera de llegar a Santiago. En el primer par de días vi que en un lado del camino había piedras. Y a veces también en los mojones había unas piedras encima. Entonces yo me pensé, ¿por qué los peregrinos dejan estas piedras en todo el camino? Entonces lo que hacía era añadir más piedras a las pilas, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y una vez estuve cenando con un grupo de peregrinos en Estela y les pregunté, ¿por qué están aquí las piedras? Y Andreas, de Alemania, un joven peregrino, me dijo, conozco una historia sobre las piedras. Y dije, genial, ¿la puedes compartir conmigo? Y bueno, él dijo estas palabras que nunca he olvidado. Se dice que si recoges una piedra y pones tu tristeza en la piedra, cuando la colocas, dejas parte de tu tristeza atrás. Entonces me sentí conmovida y dije, bueno, si pudiese dejar mi tristeza en el camino, entonces quizás podría abrir mi corazón y encontrar más amor en mi corazón y así podría quizás comprender lo
que se supone que tengo que hacer en el mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué va todo esto? Entonces a la mañana siguiente me levanté, era la primera en levantarme, entonces cogí una piedra, la puse y bueno, me di cuenta de que no me había dicho cómo podía poner ahí mi tristeza. Entonces simplemente lo imaginé en mi mente. ¿Cuál es mi tristeza? ¿Cuál es mi sentimiento? Y caminé. Y a medida que caminé con la piedra, me di cuenta de que era el momento de dejarla. En cuanto la puse, en cuanto la coloqué, algo sucedió. Fue como si se moviese la energía, como si la tristeza realmente pasase a la piedra en el camino. Entonces recogí otra piedra y pensé, bueno, quizás podría poner la tristeza de mis hijos adolescentes que están en casa aquí. Entonces puse la tristeza de mi hija en el camino y la dejé ahí. Luego pensé en mi hija Megan y recogí una piedra e hice lo mismo. Y luego para Simón, para mi hija pequeña, también recogí una piedra para ella y aunque no sabía cuál era su tristeza, sabía que tenían tristezas, entonces las dejé en el camino. Entonces aprendí una gran lección de todo ello. No solamente podía poner la tristeza, mi propia tristeza en la piedra, sino que podía poner la tristeza de otras personas. Entonces cada día en el camino, la primera piedra siempre era para mí, la siguiente piedra para mis 3 hijas, la siguiente piedra para mi madre, mi padre, mis hermanas, cualquier persona en la que pudiera pensar. Recogía piedras en el camino y cuando estaba cerca del final del camino me sentía que no tenía penas, estaba libre por las piedras. Y entonces de nuevo me encontré con Andreas porque no lo había vuelto a ver. Y cuando lo vi fue como si hubiese encontrado a mi amigo más querido del mundo. Y le dije, Andreas, tu historia cambió mi vida. Y me miró y me dijo, ¿qué historia? Y yo le dije, bueno, por supuesto, la historia sobre las piedras. Y él dijo, eso, pero no te lo había dicho, no creo en las piedras de la tristeza. Y le dije, ¿pero qué quieres decir? ¿No crees en las piedras? Y he puesto todas mis tristezas en el camino, las tristezas de mis hijos, de mis amigos, y ahora me dices que no es verdad. Y él dijo, no, te digo que es una historia. Alguien me contó la historia y ahora la he compartido contigo. En ese momento me di cuenta de que todo tiene que ver con aquello en lo que crees. Si crees, puedes poner la tristeza en una piedra y puedes hacerlo. Y esta fue una de las lecciones más importantes que me llevé a casa del camino. Cada vez que dudo de mí misma, cada vez que pienso que no sé a dónde voy, pienso en las piedras y recojo piedras y empiezo a colocarlas en el parque, en la calle, en mi casa, en cualquier lugar. Recojo piedras y así continúa mi camino en la vida. Esta fue una pequeña lección que aprendí en el camino. Otra anécdota muy bonita que me llevé a casa fue la anécdota sobre Bernie, el perro legendario del camino. No sé si alguien conoce a Bernie, el perro. Sí, sí, muy bien. Estaba en Castro Jerez y llegué, estaba sola y estaba muy triste porque me había pasado tanto tiempo sola que quería conocer a alguien y poder hablarles en inglés porque no sabía hablar español en absoluto en aquel momento. Entonces, bueno, entré en una taberna y le dije hola a los propietarios y pedí un café con leche, unas tostadas y me senté y había un pájaro que estaba volando y bueno, se puso sobre mi plato y empezó a comerse la tostada y yo me estaba riendo y entonces había un perro allí y el perro vino hacia mí, era un perro pastor alemán precioso y luego me iba a marchar y tenía un amigo peregrino que se llamaba Estefan, argentino, y le dije, venga, entra y vamos a tomar otro café con leche porque él hablaba en inglés. Entonces empezamos a hablar y le hablé del perro y del pájaro y bueno, nos reímos y descubrió que el nombre del perro era Bernie. Mi segundo nombre es Bernadette. Entonces, bueno, sabía que Bernie y yo teníamos una buena conexión porque teníamos el mismo nombre. Entonces acabamos el café y salimos y cuando abrimos la puerta, Bernie salió corriendo y miré a los propietarios y les dije, bueno, quieren que vuelva a entrar, pero bueno, no les importó. Entonces salimos y caminamos hasta el borde de la villa y dijimos, adiós, Bernie.
vete a casa. And Bernie wasn't going Y home. Bernie no se So I iba a said, casa. Entonces Stefan, dije, speak to him in Stefan, Spanish. habla Maybe con he él doesn't en understand castellano. you. Tell him Quizás in no me Spanish to entiende. go home. Dile en castellano que So se he vaya a tried to casa. tell him in Spanish, Entonces se but lo no, dijo en Bernie wasn't castellano, going pero no, anywhere. He Bernie was no going se to walk iba. the camino Iba with a us. hacer el camino con So nosotros. that day we split apart. Ese día, I had entonces Bernie nos with me. dividimos, I tenía fed Bernie him my conmigo, food. le I alimenté, gave le di him mi water. comida, We le di walked the agua, whole way to Fomista, caminamos and hasta we got Fomista there, and all y the llegamos people in the ahí village, y they toda la knew gente Bernie. Hola, Bernie. del They pueblo waved ya to him, conocía a they called Bernie, him le over, decían hola and I Bernie. thought, Y entonces pensé, how come everybody pero knows ¿cómo puede ser que todo my el mundo dog, conozca a my mi friend perro, Bernie? a mi amigo And then Bernie? I went into the albergue, Entonces entré en el and albergue Stefan was there, y and Stefan he came estaba over to ahí me, y and I se tried to acercó a get into mí. the albergue with Bernie. Y bueno, And intenté the entrar en el albergue con hospitalera, Bernie she y el jumps up and she hospitalero runs over, grabs him, opens the door, salió sends him corriendo outside, slams y the lo door shut. echó And I thought, afuera "What y is dijo, going pero on y yo with dije, this pero ¿qué dog?" pasa con este And perro? then Stefan Y came up to entonces me and he Stefan said, me "Sue, dijo, you won't Sue, believe this. no te lo vas a creer. Bernie is a legend of the Bernie es Camino." una leyenda I del said, camino. "Really? Y le What? dije, What does ¿sí? he do?" ¿Por He qué? said, ¿Qué "Every hace? day he Y él dice, cada chooses día one or two elige pilgrims to uno o walk dos with." peregrinos And para that caminar con day, ellos. he Y chose ese to walk día with us. And then when he decidió gets caminar con to nosotros. the Entonces, destination, cuando llega al he destino, refuses to walk back home again. no quiere volver a So casa. somebody from the Entonces village has alguien to del go in pueblo the car tiene and que drive him llevarlo home, a casa en coche. the owner of the O el albergue, propietario del sometimes they will drive albergue him home. a veces los But lleva a Bernie casa, pero never Bernie walked back home again. nunca What I vuelve learned caminando a from casa. Bernie Entonces lo que aprendí de that I took Bernie, home on que my me llevé camino, también a was casa that después del Bernie camino, es que trusted Bernie people. confiaba He en la believed gente. that he would be fed. Creía que He iba a ser knew that he alimentado, would get sabía water. que iba a He conseguir knew that he agua, would get a sabía ride home. que le iban a And volver a llevar a he casa en taught coche. me Y me to enseñó trust que in había the que way, confiar to en el trust that camino, you will confiar be- en that que we call them camino angels will show up. lo People que come into llamamos your los life on ángeles the del camino camino, aparecerán, and they will gente que help entra you. en tu vida, en And el then camino y if te we go ayuda. Y home luego and si take volvemos a that with casa us y nos back llevamos home, esto con it's nosotros, amazing. es People in increíble. your life, La they show gente up from aparece en tu nowhere, vida when you least de expect, ningún and lugar they cuando help menos te you lo on your esperas y journey. te ayudan en tu These viaje. stories had Estas such a anécdotas profound impact on me tuvieron un that impacto when I tan went profundo en mí home, que I cuando kept volví a thinking casa about them. seguí But I pensando didn't en know ello, what I was going pero to do. no I sabía lo worked que in iba a the hacer. corporate world before I went on the He trabajado en la gran Camino, and I empresa thought, I don't antes wanna de go hacer el back home camino to y the corporate bueno, world. pensé, no quiero I wanna volver a do este mundo, something quiero more hacer important, algo something más that importante, means something in the algo world. que quiera decir So I algo que started signifique telling algo en el mundo. stories Entonces about empecé a the Camino. contar estas I historias went del to camino. libraries, to Fui a friends' bibliotecas, homes. I a went to hablar churches. con I amigos, went- then I started going to fui a businesses that were hablar open de to new ello a ideas. iglesias, And I would talk about a nuevas the empresas que Camino querían is a nuevas ideas y metaphor pensé for que el life. camino es una Here's what metáfora de la happens on the vida. Esto es lo que camino, sucede en el here's what camino, happens on esto es lo que life, sucede en la in vida. life, and then people could start to Y understand, entonces la "Oh, gente so empezó a I'm comprender, on a life entonces journey. estoy en I'm un like a viaje pilgrim, vital, even soy though I como un haven't walked the peregrino, camino." aunque no he hecho el And- camino. But something interesting happened. Pero People then sucedió algo came to me and interesante. they La said, gente acudió a "Oh, mí we y me love your dijo, stories, bueno, nos but encantan tus where's your historias, book?" pero ¿dónde está And I said, tu libro? "Book? I Y yo don't wanna dije, write ¿qué a book. libro? No I'm not quiero a escribir un writer. libro, no I'm a soy, no soy storyteller." escritora, And soy they said, "No, we wanna narradora. know No, what went queremos on in your saber mind, qué what went on in your heart, what is the te surgió en real la mente, essence, what qué is surgió en going tu on the corazón, cuál es la camino?" esencia, qué sucede And en I el said, camino. "No, I Y yo don't les wanna- I dije, don't wanna write a no, book. no I'm a quiero escribir un storyteller. libro, Somebody soy else una will write a book. narradora, Or otras read personas pueden Shirley leer MacLaine's book, or, pueden you escribir know. un libro, pueden leer el And libro de then Shirley MacLaine. I woke up one Y morning, entonces una and I mañana me remembered a levanté lesson y I learned recordé on the una Camino. lección que aprendí en el camino. And somebody told Y me alguien me dijo that as a pilgrim, que como if peregrino, you walk past a si pilgrim who is in need, so let's say caminas there's a junto a un pilgrim peregrino sitting que on the side of the tiene una road, necesidad, por and ejemplo, they un have a peregrino que sore knee, and you go past them and say hola and keep walking, instead of stopping and saying, "Can I help you? You know, is there something wrong? Can I get you something?" Or, you know, if you walk past them, then you
have to go all the way back to the beginning of your Camino and walk that section again. It's void. That's what they told me the pilgrims of the past believed. So I thought, what if the people who are asking me to write a book are like pilgrims in life in need? They need to hear a story. They need to read about another woman who's walked the Camino alone. Maybe they need just something to give them the hope or the courage to go on the Camino. And so I said, okay, I'm writing a book. It took me 2 months
to write my manuscript. I found a publisher in Toronto who would publish my book. Everybody told me it would take me years to find a publisher, years to write a book. I said, no, I have to write the book now. I wrote the book My Camino, and then it became a bestseller in Canada. Yeah, Mi Camino. And then I sold the movie rights. And then, the Camino started to live on, and I returned many times. People asked me to take them on the Camino, mostly women. At the beginning, women asked me, they said, I want to go on the Camino, but I'm afraid. I'm scared. And I said, no, don't worry about it. You'll be fine. But they were still afraid. So what I did was I decided to bring some friends together. And my writing partner, he helped. There's a woman working at my booth named Moni Dojiji, and she came on board. And she said, I'll come with you. I'll help you to make the film. We all put our money together privately, no government money, nothing. We just put our money together and said, we can do this. Let's do this. And so we took a cameraman and 6 pilgrims. We walked from Ponferrada to Santiago, and we filmed the Camino. We filmed the women experiencing every day what they were afraid of, what joys, what challenges they had, and we made a film called Las Peregrinas. So what I want to do today is I'm going to show you a clip from that film. It's 5 minutes, and what it talks about is that the Camino is a Camino of the heart. It's about opening your heart. It's about taking what it is that you experience on the Camino back home again. This journey, as I said at the beginning of my talk, when I took the Camino back home, at first people didn't want to hear. They thought I was crazy walking across Spain alone. Why are you doing this? They said. What? You're crazy. But then over time, over the years, now in 2015, everybody loves the Camino. As you know, many, many people know, because we're looking for the path that can help us to find our way back to our authentic self. So in the end, with each step I took on the Camino forward, as I walked forward, I walked back to my authentic self. And in that journey, I discovered that everything I need is right here within me. And the Camino has the power to give that to people. So without any further ado, I'd like to just take a moment. We're going to show the film. If you'd like to come and visit me or Moni, we're going to be at booth number 2, and we'd love to see you. And I hope you enjoy. Oh, I must tell you, just very quickly, in the film, you're going to meet a man, an old man. You'll see the story. And in May, I walked the Camino with my group, and I met the old man again. It was 9 years later, I met the same man. So the Camino has the power to bring the people and the angels in your life back into your life again and again. So please, enjoy the film. The Camino is a very personal experience, and it will bring to each person exactly what that person needs when they open themselves up to it, and they trust that whatever comes to them is coming from a place of infinite love. Acógenos, Señor Santiago, acógenos. Acógenos, Señor Santiago, acógenos. En el camino a Compostela, Señor Santiago, acógenos. Cuando yo voy por el camino, no hago más que preguntar
¿Dónde están los peregrinos? ¿Dónde están los peregrinos que quieran conmigo cantar? Acógenos, Señor Santiago, acógenos. Acógenos, Señor Santiago, acógenos. En el camino a Compostela, Señor Santiago, acógenos. Si tienes algún problema en tu largo caminar, cántale al Señor Santiago, cántale al Señor Santiago y no dejes de cantar. Escucháramos a todos, el camino, escuchar el corazón tuyo, el corazón de los demás, la concordia. I had a great experience. I met a little Spanish man this morning who was walking along the road, and he was carrying a transistor radio, and he had a walking stick that he'd carved. He walked right up to me and handed me the walking stick, and in his own words managed to express to me his desire for me to take the walking stick and then pray for him when I arrived in Santiago. He's listening to the Mass in Madrid on the radio. Oh my God. Listen. I'm getting chills. You make her cry. Amen. Amen. Muchas gracias y buen camino de la vida. Otra de las experiencias fantásticas para comentar con todos ustedes, esas leyendas del camino y ese resumen de historias personales que luego tiene la riqueza de que cuando uno va a hacer el Camino de Santiago tiene tanto en el mercado para elegir con cuál se identifica más, que yo creo que responden perfectamente a los perfiles que tenemos hoy aquí. Último ponente que tenemos hoy, con el método Polo de Moscú a Santiago, es más difícil todavía. Marek Kamiński, explorador, récord Guinness y gerente del Kamiński Institute Medic. Él es experto en motivación y liderazgo, es un empresario polaco que fundó en 1996 este instituto dedicado a la búsqueda de grandes proyectos sociales con especial atención, como les decíamos, a las personas con discapacidad. Por este motivo ha recibido muchísimos reconocimientos tanto en su país como en prácticamente en los campamentos europeos para niños discapacitados o que están pasando por circunstancias difíciles. Tiene ese polo método basado en el desarrollo de sí mismo y enseña
cómo alcanzar cualquier meta. Su vida es digna de escucharla y mejor que yo la va a contar él, porque le vamos a saludar y a darle la bienvenida cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Buenos Gracias. días. Sí hablo español, pero esta vez es mejor para mí hablar inglés. I am a polar explorer and, Soy explorador del polo and alpinist, and, y alpinista, in my life I went y en mi to vida he many atravesado places, muchos many places in the world, muchos lugares del many mundo, places like, muchos North lugares Pole and tales South como Pole, el Polo and, Norte y el Polo Sur. I crossed Atlantic Ocean Y twice, asimismo he and, cruzado 2 veces el climbed Océano Atlántico the mountains y he on all the escalado continents, and, montes en todos los continentes. and since many years I have Desde hace muchos años this feeling to tengo el this inner deseo, voice to go el to the Camino de sentimiento, la voz Santiago. interior de hacer el Camino de Santiago. And I was in Santiago Yo maybe estuve 10 en years Santiago ago, and I hace heard 10 the años y story, escuché la because I'm historia, Polish porque yo soy from origin, polaco, por I'm cierto, Polish, soy and, polaco I was born y nací in the place. aquí, en este lugar. Oh, I don't know if it works. A ver si funciona. Anyway, I was born in the place in Pomerania. Yo nací en Pomerania, where is a mountain called, que es hay Naked una Mountain. montaña que se llama la And then montaña desnuda. when I was in Santiago de Y cuando Compostela estuve en 10 years Santiago de ago, Compostela hace una I heard the década, story about, escuché la historia about the knight del from caballero, middle age, un caballero and, medieval, he killed his brother, and que he mató went a su hermano from the place when y I fue was born desde el lugar donde to yo Santiago de nací Compostela, hasta Santiago de and Compostela. then, he asked Y if luego there exists pidió, more spiritual place in sí, the world, preguntó por el lugar más because, espiritual he del wanted mundo, to go, to porque continue el his caballero trip. quería And they said continuar him su this, viaje yes, y le dijeron this place que is sí, in, este Pomerania, lugar está en and the Pomerania name of this place is y Naked el Mountain. nombre de este So, lugar es la montaña desnuda. He Por said tanto, that, él decidió, el he said caballero in decidió German, zum Teufel, que for había un David, diablo, I'm un living, diablo, only 500 meters y from this place. vivo solo a So 500 this, metros del lugar donde apareció este This is diablo. sometimes strange Entonces that, me resulta you extraño have to, like in the case of this que, knight, igual que en el caso have de este to- caballero, a to veces go across all tienes que Europe atravesar to toda find that this Europa place is para just, encontrar que este sitio, este lugar, nearby your se home. encuentra a 500 metros de tu casa. Because I'm Por from tanto, the background, Como soy I'm philosopher, bueno, soy so I started filósofo to por think formación, así que to empecé go, a on the reflexionar trip from Santiago de sobre Compostela hacer este to viaje desde Santiago de to this place in Compostela Pomerania, a este lugar de these Pomerania, naked mountains, la montaña mountains desnuda, here. las montañas But then desnudas. for 10 years, Pero luego durante 10 años I bueno, tried to find because I read many books about yo leo Santiago de muchísimos Compostela, libros like sobre Paulo Santiago de Coelho, Compostela, como el de Paulo Kekling, Shirley Coelho, MacLaine, and Shirley all MacLaine possible books. y todos los and, libros sobre este so tema. Because one day, one Porque year, un año I reached two poles in two geographical poles llegué a in los one dos year. polos geográficos en el North mismo Pole and año, South Pole. el polo norte y el polo So, sur. when I was learning Spanish, Por tanto, yo estaba I aprendiendo experienced español that, y experimenté in the beginning of al creating Europe, comienzo Camino de de la Santiago creación de was Europa, like, el Camino de Santiago like the X, era como un eje, the X for creating the como Europe. un So, eje de if you creación have de the X, you have Europa. the Por poles. tanto, si tenemos So el one eje, of tenemos the los poles polos was, the y pole uno of de the los fight, polos sería este, the grave of el polo de la tumba St. James. de Santiago. And I started Y to look for the comencé a buscar opposite el polo pole. So for me, the opuesto. opposite Entonces, pole was para the mí, el polo tomb, opuesto era of the Immanuel Kant in el Königsberg. de la tumba now de is Immanuel Kaliningrad. Kant en Kaliningrado. Immanuel So Kant it's está like, enterrado en two poles of Kaliningrado. Por Europe. tanto, serían como los The dos pole polos of de the Europa. fight, El the polo Santiago de de la fe, Compostela, Santiago and de the pole of the Compostela, reason, y of el the polo de mind, la razón, de la mente, the Kaliningrad or Kaliningrado. previous Königsberg. o Königsberg So then I anteriormente. came to the idea Entonces, así se me to ocurrió la idea to go from de the viajar pole desde el polo of the mind de la mente to the pole of the fight. hasta el because, polo de la fe, across all Europe. cruzando toda Europa. Anyway,
across all Europe from Crucé Königsberg to toda Europa, Santiago, desde and it's a Königsberg a Santiago de trek Compostela. around Y este 4,000 viaje me llevó kilometers. aproximadamente 4.000 kilómetros. And at the beginning, Al comienzo, the idea of this trek, este Immanuel viaje Kant comenzó grave en la tumba de in Immanuel Königsberg. Kant en Königsberg. So at the beginning I was thinking Entonces al comienzo yo estaba this trip pensando will be like, en que ese viaje like on sería the de books alguna of, manera como Coelho en los or, libros de Coelho or Kekelink. o It will Kekelink. be about Sería un meditation, viaje about sobre la meditación, un viaje contemplation, sobre la about, contemplación, about different things, sobre diferentes but, temas. But in my case it was Pero en mi caso completely different. So I fue started completamente on, diferente. 13 Yo comencé el el 13, it was 17 of March o más bien el 17 de marzo en Königsberg I crossed y crucé all the Poland, like toda Polonia, 1,000 kilometers. aproximadamente 1.000 kilómetros. And the way I met, Por I el have a lot of camino meeting, tuve with a lot of muchísimos people, encuentros con diferentes and it was personas kind of, y a big promotion, y fue kind of como una promotion enorme for, promoción Camino, para el camino. For the Polish, Es decir, Camino or para la Polish parte stage of polaca Camino. del camino. And because it was the Facebook. Asimismo, the como Facebook site él and, estaba the preocupado people por este know libro where I will be y la gente sabía in the donde next day, so yo iba a estar it was al the día meetings with the siguiente, people, pues era and it posible was reunirme really con diferentes a personas. great Y time. realmente lo pasé muy bien. But after Poland, Después de Polonia, this is the esto es this is the person. esta es la persona His name is que se João llama Santaneski, João and Santaneski he's a film y director, él es and director de he películas. was with me for maybe Este hombre me acompañó half of durante the way, aproximadamente la mitad and he del was, camino making a documentary y movie estuvo about haciendo un documental this trip. sobre mi viaje. So the first title of the movie El primer was título de la película era the Pilgrim, but El then, Peregrino, during pero luego, a during continuación, the pilgrimage, durante el he peregrinaje, changed the name of the movie él cambió to el título de la película, Camino de Locos, so Camino de the Way Loco. of Fools. Camino de Because, Locos, because the meaning of the debido al word significado fool de or la loco palabra loco, is fool, this word has que es different diferente, meaning. tiene diferentes acepciones. Because you can be, Porque for uno example, puede ser, loco por ejemplo, Dios, per Dios, or, you can be, loco, you can be fool because of your passion. uno puede ser loco por una So, pasión. It was really a lot of Por tanto, kind of mystical era una events on the especie way, and, de I acontecimiento remember in, místico que sucedió a lo largo del camino. Before, it is the Brandenburger Tor in Esta es la Berlin. puerta de And Brandenburgo en before Berlín we, y antes de Berlín I met a person conocí a una who was, persona ex-monk, que era un and he ex told me monje. that, Este hombre me he contó was kind like a prophet and, que era como he told una me especie de that during profeta. this Este way hombre I me contó que can a lo largo meet, del camino yo podía conocer Saint James, a Santiago, or yes, Saint James, for example. a Santiago, And this a Saint James, can have y que form Santiago of the, podría adoptar la it not forma, must be the es decir, old que no man with tendría que the, aparecer como un hombre mayor with the beard, con or una it barba, can be woman, sino it que can podría be ser una child, mujer o podría it ser can un be- niño, It can be maybe animal. podría ser incluso un animal. So Por it's tanto, really, it was really the way de verdad, meeting of que very el different conocer people and, tantas personas diferentes en el camino, it was completely the way was completely different. el camino fue totalmente from diferente my previous de lo que idea yo of había this way. preconcebido. And I remember, for example, Recuerdo, por ejemplo, before Leipzig, antes de Leipzig, en Alemania, in Germany, antes de llegar a Leipzig, I met a conocí guy whose a name un was hombre Klaus, que se llamaba Klaus. and he said me, he invited Él us me invitó, for nos tea, invitó a tomar el té.
And he was like Y waiting for us. estaba esperándonos de However, alguna it was, manera. late evening. Era And, tarde ya he hacia la noche, me all y his story of este his hombre life, and me contó la historia de su vida. 17, his Cuando mother tenía told to 17 him años, that, su madre le he dijo, must go out of the home, tienes and que then he abandonar went el out, hogar. and, Entonces for Klaus 30 se marchó y durante he was, 13 años he was living outside estuvo the viviendo civilization, or, fuera de la civilización. draußen, he said he was Estuvo living viviendo out. en el exterior como una persona He sin was hogar. beggar, he Fue was, un pedigüeño, he was without job, and, estuvo desempleado. a lot of Y person like this, hubo the muchas meeting personas with, similares a este with, hombre. Yo with conocí people a like, muchas personas like him, it was como él, really y el the conocer the essential a estas part personas of, resultó this la parte journey. esencial de And, mi viaje. I remember that when I was Recuerdo in que Germany, cuando estuve en Alemania, I have with me the book tenía conmigo un libro, from St. John from the cross. el libro de San And, Juan de la Cruz. In this book, there is En su libro there is a sentence about hay una frase dark night of the que habla dark night of the de soul. la noche oscura del And, alma. it was real for me on this Esta trip when I frase crossed se convirtió en real Germany. para mí. It Cuando was crucé the a feeling Alemania, el that, sentimiento que Europe tuve is a es que spiritual desert. Europa es un desierto And, espiritual. all the churches was, Todas las iglesias closed, estaban so cerradas, there were no sign de of modo que no había Camino ningún signo, in Germany. ninguna señal del camino en And Alemania. I started to Entonces comencé a lose perderme, personality, o like, incluso a perder normally mi personalidad. we are Es decir, in the theater of the normalmente life. estamos en el teatro And, del mundo. Yes, in this theater of the Y life, en we ese are teatro del actors mundo and, somos and actores. viewers. Y asimismo And, somos espectadores. when I was passing Germany, Pero cuando yo estaba atravesando I was Alemania, nobody, because, yo no era nadie, there were no pilgrims porque on no the había way. peregrinos I por el was just camino. passing the Yo homes estaba with the simplemente people, pasando the al lado happy de families, casas, de the hogares, de people on the familias bikes, felices, etc. de señores en las But, bicicletas. I just, Pero it yo- was strange feeling because Yo I tenía was, una sensación in extraña, many expeditions, porque really hard en expeditions when muchas I was partes, en alone muchas on the expediciones donde yo Arctic estaba Ocean solo, me or refiero in al Antarctica. océano Ártico, So I was, a expediciones árticas. I was, En esas I am kind expediciones, of used to be yo alone, estoy acostumbrado a and to estar be solo, alone in the very hard a conditions, estar but en to be solitario alone en in, condiciones muy extremas, in pero a- el in estar a- solo between other people entre is, personas is different feeling. es una sensación diferente. So I have this feeling Por to tanto, be yo nobody, tengo esa and, sensación, tuve la sensación and de no this ser feeling was, nadie. Y este across sentimiento all the Europe, like across, fue en toda Europa, across Germany, across en Alemania, Belgium, en and Bélgica across France. y en And of Francia. course, because Y I speak como German yo hablo and, alemán, French, francés and other languages, y otros so I could idiomas, communicate with the yo people, podía and it was comunicarme not con a las matter, personas. No era un of problema communication, de but- comunicación. and, in fact, because De hecho, of the language, I gracias could al meet, idioma very yo interesting pude conocer people, a personas and, muy interesantes. and I think the language is Y creo kind que of el key to the idioma soul es of la the other clave people. del alma de otras So, personas. But most of the time I Pero was la mayor really parte alone del tiempo estaba verdaderamente solo. and it was the crossing. Y el atravesar The Europe, Europa. was like I have this feeling that Yo tenía la I am sensación crossing de the que estaba spiritual cruzando desert, un that, desierto espiritual. the people are very Las present in the personas materialistic están world, muy presentes very en el busy mundo with, all materialista, the están muy technological atareados gadgets con and, todos sus chismes tecnológicos. yes, with the pleasure of the life and, Sí, bueno, con los enjoying the placeres life, de la but, vida, disfrutan de la vida, but, there is no, pero no any hay, spiritual no hay, life. And, no hay vida because espiritual. I was nobody, Y como was- yo no I era was not nadie, in position to no judge estaba this, en posición de or it's juzgarles, good, or it is de good or decir not si es good. I bueno was o es just, malo. Simplemente estaba observing, it observándoles. was really great privilege Y to fue un enorme observe privilegio el poder Europe observar from this Europa position of, desde esta posición working person, because, de if caminante. you walk, you can, Porque si caminas, put attention puedes prestar atención to the details, a los and, detalles. And you can Y see the things puedes that ver you las cannot see cosas from the que car. no puedes ver desde el And, coche. it was really
strange feeling Por when I eso fue was una crossing sensación the extraña cuando the estaba motorways atravesando las and autopistas all these cars y was, estaban todos los coches were going with the high speed corriendo a altísima velocidad for business reason, por su trabajo, claro, for different reasons, por diferentes maybe motivos, quizás, a lo mejor to meet the lover, para encontrarse con un amante o a lo mejor para casarse o asistir a una boda. Simplemente me imaginaba, me trataba de imaginar por qué motivo la gente iba tan rápido por la autopista y a dónde iban. Trataba de imaginarme las historias. Por supuesto, el viaje por Europa también fue un viaje histórico. Estuve en muchos lugares donde la historia de Europa y la historia del mundo tuvo lugar. Por ejemplo, esta es una historia interesante. Este es Friedrich Nietzsche. Nietzsche escribió un libro que dice Dios ha muerto. Incluso es el título del libro. Y él nació en un pueblo pequeño cerca de Naumburg, en Alemania. Era hijo de un pastor y en su caso la historia fue circular porque nació cerca de la iglesia. Esta es la iglesia junto a la que él nació y su esposa murió en el mismo lugar. Por tanto, nació a 50 metros de la tumba. Su vida, durante ese viaje pude estudiar su vida, la vida de los filósofos. Yo también estuve en muchos lugares conectados con la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Hubo tantas guerras en Europa, porque los principales monumentos a lo largo de Europa fueron monumentos de guerra, a la guerra, a diferentes guerras. Yo pienso que este camino es lo opuesto de otros viajes que yo había realizado, como al Ártico o al Antártico. Si uno está en el Polo Norte o en el Polo Sur, ese es el fin del camino. Pero en el caso del camino, el camino es solo el comienzo. Es decir, las personas me contaron historias muy interesantes en el camino. Las personas que yo conocí fueron muy abiertas y esta es una de las cosas interesantes, una de las cosas muy positivas e interesantes del camino, que en el camino la gente no lleva las máscaras, porque en nuestra vida normal mucha gente lleva una máscara. Sí, trata de representar un papel, o bien feliz o triste, etc. Pero en el camino no están representando nada. Por tanto, son muy abiertos. Y esto es muy extraño, muy interesante. En una hora, o quizás en media hora o en 3 horas, uno puede debatir por coincidencia con una persona cualquiera toda su vida. Y esta persona te puede contar a veces más sobre ti mismo que tú ni siquiera sabes. Por ejemplo, recuerdo que conocí a un hombre americano en el camino, en la parte española del camino.
Cuando el director de la película le contó mi historia a este hombre, que dijo que yo había estado en el Polo Norte y en el Polo Sur, este tipo americano dijo, este hombre ha descubierto todo, excepto a sí mismo. Y esto es muy interesante. En nuestra vida, descubrimos el mundo exterior. Vivimos en el mundo exterior, pero no tenemos tiempo de comunicarnos con nosotros mismos. Y esto es muy interesante. Podemos vivir 50, 60 años sin haber descubierto quiénes somos o cuál es nuestro espacio interior, cuál es nuestro destino en este planeta, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. Y yo creo que el camino es una oportunidad excelente para descubrirse a sí mismo. Y se puede aprender en el camino, por lo menos en mi caso fue así. Yo aprendí en el camino más que con todas las expediciones que yo había hecho durante toda la vida. Esta es la palabra, el hombre que descubrió en la vida todo excepto a sí mismo. Me parece que estos paisajes, las catedrales que uno visita por el camino, me parece que son muy interesantes. Pero creo que el visitar las almas de otras personas es más interesante que visitar los lugares. Y de hecho, en el Camino de Santiago, por cierto, después de 3.000 kilómetros, un peregrinaje de 3.000 kilómetros desde Königsberg, el japonés al que había conocido antes de Burdeos en Francia fue el primer peregrino en atravesar el Camino de Santiago por Europa de esta manera. Entonces yo diría que en Saint-Jean-Pied-de-Port, cuando conocí a los primeros peregrinos, recobré mi identidad. Yo era peregrino, ya no era un don nadie, era el peregrino. Y el nombre de la película, Camino de Locos, es muy exacto, porque ciertamente había muchos locos por el camino. Por ejemplo, este es Danny. Danny es un inglés. Tiene 69 años y hizo 5 veces el camino francés. En esta ocasión fue desde Londres y en París, estaba caminando con una mochila, pero en París encontró este carrito, un carrito de bebé. Es un viejo carrito de bebé inglés de los años 60 y metió todas sus cosas en ese carrito con la bandera inglesa por encima, cubriéndolo con una etiqueta que dice convoy excepcional. Y estuvo caminando con este carrito de bebé hasta Santiago de Compostela. Y le pararon la policía muchas veces por el camino, porque la gente llamaba a la policía diciendo que había un viejo empujando un carrito con un bebé, a lo mejor que debía estar loco. Normalmente la policía venía y le tomaba fotos después de que él les contaba toda su historia. No sé si llegó a Santiago, porque la última vez estuvimos juntos durante 5 días, casi una semana. Por cierto, Danny era ateo.
y estuvimos hablando muchísimo sobre Dios, sobre la religión, sobre el cristianismo. Y un día Danny me dijo que su esposa le envió un SMS diciendo que debería dejar de hablar con el polaco, porque a lo mejor empezaba a convertirse en cristiano. Esta es otra persona que conocí en Burdeos. Era una especie de místico también. Bernard se llama. Trataba de conectar la religión egipcia con el cristianismo, con el celtismo. Entonces, era muy interesante. Y este es un hombre húngaro, también con una historia muy interesante, porque caminamos juntos 2 días. Y la primera vez que le pregunté a Peter, ¿por qué lo estás haciendo? Porque se lo pregunto a mucha gente, ¿por qué estás haciendo el Camino de Santiago? Entonces, cuando le pregunté por primera vez, ¿por qué? ¿Por qué estaba haciendo el camino? Me dijo, porque soy diabético y quiero probar para los diabéticos húngaros que es posible caminar 800 kilómetros sin ningún problema. Tenía un blog motivacional para personas diabéticas. Pero al día siguiente estábamos juntos y automáticamente le volví a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo el camino? ¿Por qué estás haciendo el Camino de Santiago? Me dijo, me he divorciado, mi esposa me abandonó después de 10 o 15 años de matrimonio y tenían 3 hijos. Y estaba haciendo el camino porque estaba tratando de entender por qué sucedió. Es muy interesante que uno no conoce turistas en el camino. Uno conoce personas con problemas, pero el problema no es un problema, es decir, como algo que está mal, sino que es algo que uno tiene que discutir consigo mismo, o tratar de comprender, o tratar de entender por qué uno está en este planeta, o tratar de entender qué quiere hacer en el futuro. Esa es Kari. El tiempo es limitado, Marek. Esto dice, el camino probó ser más fuerte que la voluntad y la imaginación. Bueno, hay muchas historias interesantes que yo he experimentado en el camino. Pero el momento más poderoso para mí es que tuve el privilegio de estar en misa, en la misa de 12 en la catedral, y pude hacer una invocación a Santiago. A lo mejor al final puedo leer esta invocación que está en español. Esa invocación dice: me gustaría confiar a usted la molestia y las intenciones de todos los peregrinos presentes en esta catedral, y también las intenciones que han sido confiados a mí y a los otros peregrinos. Después de camino por 4.000 kilómetros por Europa y su desierto espiritual, te pregunto, para la libertad de cuerpo y alma, de las tentaciones del mundo material y la ausencia de cualquier adición para aquellos que lo necesitan. Hijo de Zebedeo, te pido que nuestra brújula interior nos dirija para encontrar la dirección correcta en la confusión de los tiempos en los que vivimos, y que se suelta el camino más duro y más largo de la vida, la forma hasta su propio corazón. Al final le pido, apóstol de Jesús, se haga realidad el mensaje detallado en la puerta de la catedral. A la final de nuestro camino fue el comienzo de la nueva forma de vida. Danos el amor y la experiencia
dan salud a todos los peregrinos y sus familias. Amén. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, 4 experiencias vitales, cada una distinta a la otra, total y absolutamente, 4 motivaciones. Y ahora, antes de un respiro para el siguiente panel, que es la gestión del camino, si alguien tiene interés en alguna cuestión puntual, que preguntarles a ellos por su experiencia, disponemos de un micrófono con levantar la mano para que se den cuenta. Aquí tenemos a un caballero en la primera fila que quiere hacer una pregunta. A los 4. Sí pedimos, por favor, que sean respuestas cortas y preguntas cortas. Hago la misma pregunta a la inversa, Marek, Sue, Camila y Carlos. Marek ha hecho una invocación con sentido espiritual explícita, muy bonita. Sue incluye en su journey un canto de una Ave María con las peregrinas. ¿Do you understand? Sí, Para Camila parece que la naturaleza era el top de lo top, en cuanto a espiritual. Redondeo la pregunta. De Carlos me consta la apertura explícita en sus documentos, blogs y todo esto. ¿Cómo veis en 2015, en este año, la dimensión religiosa, espiritual alta en el camino, en el contexto del Fairway? Gracias. Gracias. ¿Contestamos, Carlos? Yo sigo viendo la presencia espiritual y soy optimista. Yo cada vez lo veo más grande. Lo que pasa es que hay tanto en el camino, cuanto más peregrino, cuanto más cosas que hay alrededor, parece que no hay, pero que va, sigue estando ahí y sigue creciendo. Lo que pasa que es en un porcentaje pequeño, son peregrinos anónimos o cosas anónimas que se organizan alrededor del camino, pero yo no tengo la menor duda, está ahí y creciendo. Lo noto en las actividades que se organizan, en bendiciones del peregrino, misas del peregrino, oraciones en albergues, en la acogida que va mejorando en Santiago de Compostela, en Roncesvalles, cómo se recibe y se envía a los peregrinos. Todo eso no se hacía hace 7 o 8 años. Sí. Camila. Para mí también, o sea, he hablado de la naturaleza, pero evidentemente es parte del Camino de Santiago, ¿cómo no? Está ahí, cada cosa tiene su momento. Vamos disfrutando de la naturaleza, pero vamos al llegar al camino, o sea, llegar al final al llegar a la catedral, llegar lo que es a la plaza y abrazar al apóstol, bueno, yo no sé, yo lo hago con toda mi alma, o sea, para mí es un agradecimiento al santo, o sea, el poder hacerlo, pero lo agradezco totalmente como se lo agradezco a la vida. Para mí es parte de la vida, o sea, es el santo, está ahí el apóstol y yo lo acepto en ese momento, pero cuando estoy allí también vas un poco, pero vamos, mi momento desde luego es el que vivo cuando llego al final dándole las gracias. Siempre acudo a la misa y por supuesto con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor. Yo he llevado muchos grupos al camino, he tenido experiencias de muchos diferentes tipos de peregrinos. Muchos de ellos son religiosos y hacen el camino por ese motivo. El grupo que llevé la semana pasada, hubo una mujer que hizo 150 rosarios y se los daba a las personas, rosarios de cuentas, y se los daba a los monjes para que los bendijesen y diesen a otros peregrinos. Cuando caminé en el 2011 leí que los peregrinos del pasado caminaban a Santiago porque los vestigios del apóstol están allí y pensaban que al acercarse a la tumba del apóstol iban a estar más cerca de Dios. Cuando yo hice el camino yo dije, yo no estoy caminando por motivos religiosos, pero finalmente cuando llegué a Santiago, me siento más cerca de Dios. Creo que es inevitable. Y ya abraces el apóstol, que yo he hecho muchas veces, no importa. Todos esos son rituales, son importantes para algunas personas y no para otras. Pero lo que quiero decir es que el camino nos lleva a un lugar que quizás nos acerque más a nosotros mismos o a Dios.
Para mí el camino era un camino puramente espiritual. Antes del camino había hecho casi todo lo que era posible hacer en el mundo materialista. Pero en el camino es difícil de explicar. Quizás lo puedan ver en el documental. Conocí a Santiago, a Jesús y al diablo en forma de personas reales. De verdad tuve este sentimiento, y no solo yo, de que de verdad estaba conociendo, viendo al diablo y a Jesús al mismo tiempo. Pero puedo decir para mí que el camino era un camino puramente espiritual. Es el más largo y el más duro que uno puede hacer en este mundo. Es el camino a tu corazón. ¿Alguna pregunta más para ¿Alguna otra pregunta? Dejamos 3 segundos más. Si levantan la mano. Segunda fila. Le pasan el micrófono. Es una pregunta para Carlos. Bueno, primero felicitarte porque vas a hacer otra vez la guía, incluyendo el camino primitivo de Salvador, que la gente lo echaba de menos. Y luego una pregunta, ¿sabes si este año van a cerrar el camino a su paso por Sant Jean de Port arriba por los Pirineos? Tú que vives tan cerca. Gracias. Sí, es interesante. Hombre, cerrar un camino no se puede cerrar, puede ir todo el mundo que quiera, pero desde el 1 de noviembre hasta principios de marzo van a recomendar casi obligatoriamente a todos los peregrinos que salen de Sant Jean que suban por Valcarlos para evitar los problemas que hay todos los años en la niebla y en la nieve de pérdidas de peregrinos, incluso de fallecimientos por la ruta conocida como de Napoleón. Bueno, pues yo creo que desde las 10 de la mañana que empezábamos contando estas historias del camino, las historias con corazón, con ilusión y con tantas vivencias como nos trasladaban nuestros ponentes, yo creo que este primer tramo de este viernes es productivo e interesante y espero que ustedes hayan sacado también sus conclusiones. No va a haber pausa porque vamos muy apurados, hay mucho que contar y en este mismo escenario nosotros lo vamos a abandonar ya. Y pasan los siguientes que les van a hablar de la gestión del camino, en la parte pues un poco más material, si se puede decir así, más que espiritual del tema. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y un aplauso especial para ellos.